Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Juan Miguel Pérez. Juan, en nombre de la Fundación te agradezco que en esta ocasión haya correspondido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. A ustedes por la invitación. Muy grato estar aquí. Bueno, la verdad es que tú tienes mucho trabajo, ¿eh? Sí. Mucho trabajo porque como sociólogo y por tu sólida formación y sobre todo por este mundo que vive cambiando permanentemente. Scrolling. No, es increíble. Porque ya, antes hablábamos de la globalización, pero son tantos los ingredientes ya que hay que tomar en cuenta. Que tú vienes como director de la escuela, de la Cámara de Cuentas, que muchos dominicanos desconocíamos que esa institución se había formado al interno de ese, yo diría que inclusive hasta de ese poder del Estado, en honor a la verdad. Y una escuela con carácter nacional, Escuela Nacional de Cuentas. Precisamente, con carácter nacional y que real y efectivamente está haciendo una labor monumental. Y nosotros como fundación no solamente la hemos venido apoyando, sino que estamos siendo testigos del trabajo que se está haciendo, de los programas que se han venido diseñando, de la currícula, inclusive, que se está impartiendo, en fin. Pero yo te tengo que aprovechar ya, antes de entrar en materia, la visión del sociólogo. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, estas tensiones que se dan en cuanto al régimen democrático, la decadencia de los partidos políticos, el resurgimiento de ese discurso autoritario, el fracaso de la izquierda? ¿Cómo tú evalúas todo esto desde el punto de vista de la sociología política, digamos así? Bueno, la sociología enmarcada dentro de lo que es el estudio de los juegos de poder del drama humano, trata de comprender qué hay detrás. Tú dijiste, para introducir la pregunta, estas tensiones políticas. Yo escuché estas abstenciones, porque de ahí viene la historicidad de las tensiones, que precisamente se tejen en la democracia o en los regímenes que se llaman democráticos en la actualidad, en el mundo contemporáneo. La abstención, es decir, el déficit de participación de la gente en la construcción de sus historias comunes y de sus historias personales también. Eso, desde el punto de vista netamente sociológico, lo que hace es iniciar un proceso de distanciamiento entre las personas desde una condición ciudadana disminuida a meros consumidores y no a coproductores de esa institucionalidad que tiene que, como decía Renan, ser un plebiscito de todos los días. Es decir, que en las democracias actuales, una clase dirigente cada vez más reducida a una especie de clase incestuosa, es decir, que se hermanan y se fraternizan entre sí, un pequeño grupo muy segregado, es una especie de gentrificación de la política desde sus mandos directivos, va poco a poco alejando. Ya hace mucho tiempo, un gran economista del desarrollo, Albert Hirschman, había escrito un libro extraordinario que se llama Exit, Voice and Loyalty, Salida, Voz y Lealtad, en la cual él determinaba que ante situaciones de declive de instituciones había tres tipos de actitudes. Estaba la actitud de la lealtad, es decir, aquellos que se quedan con lo que está pasando, usualmente beneficiarios directos. Ahí podríamos decir esa clase dirigente que no incluye únicamente la esfera política, pues se beneficia directamente y sigue creyendo, participando y casi protagonizando de manera exclusiva las cosas que suceden, los titulares de estos sistemas políticos.
Luego está la versión la voz, los críticos, aquellos que se mantienen un pie puesto dentro del conglomerado legítimo, es decir, la circunscripción que se le presta atención, que tiene capital social y político suficiente para que su voz sea audible, usualmente pueden ser críticos o no, y se mantienen ahí a la expectativa de lo que pasa, más como espectadores que como realizadores, porque esos son los que le dicen los lectores a los autores, para utilizar una terminología literaria, de cómo está pasando la cosa en un determinado espacio y tiempo. Y finalmente están aquellos que, no teniendo ni el capital social ni el capital económico beneficiario de esa historia, van quedando disminuido su capital político, es decir, su capital de incidencia, su agencia, como le dirían los politólogos hoy. Y eso va marginándose y al mismo tiempo va sembrando la ruta de la deserción, de la exclusión, de la marginalización, es decir, de la salida. Algunos salen porque tienen el suficiente capital para diferenciarse de los poderes públicos y viven su vida aparte. Son aquellos que renuncian teniendo capital económico, social, van fuera, ponen sus capitales fuera, viven prácticamente fuera del país, aún vivan físicamente dentro de él, pero viven al margen de la cosa pública. Y hay otros, la mayoría, las mayorías, que lamentablemente salen para únicamente volver a la esfera pública cuando hay una oportunidad, un sentido de beneficencia directa de algo concreto, de una instancia como el Estado, que saben que no les garantiza derechos, que están hoy convertidos en privilegios, y entonces parten a la búsqueda de ese sálvese quien pueda, o con ese cuchillo en la boca, y vinculan o tratan de vincularse a alguna instancia de redistribución de riqueza, un síndico, etcétera, etcétera, un elegido local, alguna persona que pueda fungir como esa garantía que nos dicta la Constitución, que deben ser los derechos. Entonces tratan de buscar a un cura, a una persona que tenga una cierta prestación social, para que sea a su vez ese que, por ejemplo, acuda ante una situación legal o judicial que tenga, para que sea esa persona que entregue a las autoridades, por ejemplo, cuando lo andan buscando, para que se le garantice la vida, por ejemplo. Entonces son esas instancias que van poco a poco mermando la condición ciudadana de las mayorías, y esa condición ciudadana va quedando a su vez no solamente con un sentimiento de injusticia de haber sido excluida, sino con un resentimiento social importantísimo de que el sentido de carencia que se vive en su localidad es producto, cuando ve el contraste con otras, de un despojo que se vive de manera silenciosa, de manera inconsciente, que entra en nuestro cerebro sin pedir permiso, y que muchas veces sale también de manera brusca en términos de violencia personal, sin pedir permiso tampoco, cuando se encuentra la posibilidad, por ejemplo en el tránsito, de encontrarse con la oportunidad de desembocar, en el mejor sentido de la palabra, ese sentimiento profundo de justicia, y que solamente tiene ese lugar para expresarlo y para tratar de que lo escuche. Ahora, tú mencionabas a Renan. ¿Tú eres de la escuela francesa? Bueno, hay que ver lo que esa definición es. Yo estudié en Francia, desde una escuela muy crítica con lo que son los sistemas políticos. La sociología siempre será crítica. La sociología nunca ha sido consejera del príncipe, como lo ha sido. La sociología es de esas ciencias que Emmanuel Kant llamaba las facultades inferiores, no dogmáticas, no doctrinarias, que en su tiempo Kant había situado la filosofía en contraposición a la teología, el derecho, la medicina en aquellos tiempos, vamos a agregarle la economía también ahora, que son las posiciones más dogmáticas, es decir, los saberes de Estado, los saberes que forman el dogma y la doctrina gobernante. Entonces la sociología, desde Durkheim, desde Mauss y por supuesto desde Bourdieu, siempre ha sido una ciencia que molesta, así lo llamaba Bourdieu incluso, una ciencia que le dice al poder los mecanismos de producción y reproducción de la dominación social. Entonces, aunque yo me formé en una escuela de gobierno, la escuela de gobierno oficial, con la cual el Estado francés forma a las altas esferas de la administración pública, hubo un momento en el que, al concluir esos estudios, ya en nivel posgrado, licenciatura y posgrado, entonces me viré hacia la sociología para ver
más allá de cómo me enseñaba esa escuela de gobierno que se administraba la gente y las políticas públicas, entonces ver también desde abajo cómo sentía la gente esas políticas públicas. Y esa es la reorientación hacia la sociología. No, y la verdad es que tuvieron una escuela no solamente crítica, sino exigente. Hay que ver la calidad y los niveles de formación que tienen los que ocupan posiciones públicas en Francia. O sea, que es sobre la base de la meritocracia y de la capacidad. Yo te hacía la pregunta porque existe Oriente, Occidente, existe Platón, Aristóteles, Séneca, en fin. Y por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, existen las escuelas y existen los modelos. Por ejemplo, mis hermanos, uno es exégeta, yo soy anglosajón, sí. El otro tiene la visión española. Eso se da desde el punto de vista de los sociólogos también. Claro, hay una sociología, por ejemplo, la predominante en Estados Unidos, la sociología de Chicago, sí, la escuela de Chicago, muy empírica, sumamente práctica en términos de sí, la descripción, muy cercana a lo que es la etnografía. En Francia también hubo una sociología en su momento muy vinculada a lo que la ciencia política trató de hacer con ella y ella con las ciencias políticas, que fue Paul Lasserfeld, por ejemplo. Pero yo vengo de una sociología más reflexiva, más vinculada a procesos críticos desde el punto de vista de lo sociológico. Es decir, que no solamente es la descripción de los hechos, sino es también aportar la historicidad, la historia que hay detrás de los hechos. Es decir, cómo nosotros llegamos a ser lo que somos, más allá de las evidencias. De hecho, la sociología surge justamente en contra de esa tentación que tenemos la gente de pensar que vivir una experiencia es suficiente para comprenderla. Claro. Así como un médico sabe más de nuestro cuerpo que nosotros mismos, así la sociología se ha armado, por más de 100 años ya, de un cuerpo teórico y de unas herramientas metodológicas para construir un zócalo epistemológico desde el cual tener una distancia suficientemente crítica para tratar los elementos sociales como cosas. Esa era la gran consigna de Emilio Durkheim, de tratar los hechos sociales como cosa y explicar lo social por lo social. Es decir, tratar siempre de mirar que no hay fenómeno alguno que venga de la naturaleza humana que no tenga una fuente enraizada de explicación social, de factor o de causalidad social. Desde el punto de vista de lo que es mi visión, para mí es muy difícil verla desde el punto de vista de la sociología. Más bien, yo la puedo ver desde el punto de vista de la filosofía. ¿Dónde confluye y dónde se separan la filosofía y la sociología? La sociología es filosofía por otros medios. ¿Verdad que sí? Es llevar la evidencia empírica, administrar la prueba a través de hechos. Es decir, Immanuel Kant, por ejemplo, trabajó 3 conceptos. El sentido... Por eso te hacía la pregunta. Claro, el sentido puro, el sentido práctico y el sentido estético. Eso mismo hizo Bourdieu, pero ya administrando la prueba. Por ejemplo, el sentido estético. ¿Cómo se forman los gustos? Kant pudo haber establecido categorías de análisis, pero Bourdieu llevó eso a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Y entonces decía, por ejemplo, en su gran libro, La distinción, la crítica social del criterio estético, de cómo se forman las preferencias y los gustos de acuerdo a las clases sociales. ¿Por qué hoy, por ejemplo, en el caso dominicano, tú vas a encontrar una gran cantidad de niños y niñas que nacen con los nombres mixtos del papá y la mamá juntos? ¿Y por qué eso pertenece más a las clases populares que a las clases altas? Claro. ¿Por qué las clases altas se casan más que las clases humildes, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Por qué hay colores que para ti y para mí, que pertenecemos a clases, vamos a decirlo así, con privilegios en esta sociedad? Definitivamente. Pues los colores que nosotros nos vestimos, el azul, por ejemplo, es un color que, sin llegar a ser un color aburrido, es un color clásico. Pero aquí, si tú pudieras convocar a otras personas, pudieran venir con colores más lumínicos, más brillantes, que probablemente responden a un contexto medioambiental más parecido a ellos, esos colores, que los nuestros. Entonces, todos esos elementos van formando una preferencia estética. Decían los latinos, de gustibus e coloribus non est disputatum, es decir, los colores no se disputan, no se discuten, es decir, solamente se hacen, ¿no? Y los gustos también. Pero en realidad la sociología puede explicarlo a través de una serie de mecanismos de historia social
que desde la teoría pueden enmarcarlo como preferencias, así como uno elige qué va a estudiar o cuál es su visión de la vida o qué hace con el dinero, por ejemplo. Está más inclinado a gastarlo, a consumirlo o sencillamente a ahorrarlo. Todo eso responde a lo que la sociología realmente estudia todos los días. Ahora, tú hablabas de Immanuel Kant. Perfecto. Desde la sociología. Tú hablabas de lo importante que es la historia. Fundamental. Claro. Lo importante que es inclusive la política. En fin. Como ustedes desde lo que es su oficio, ustedes realizan estudios, diagnósticos, en fin. Pero ustedes sobre la base de esos estudios tienen la capacidad de también diseñar políticas. Claro. Bueno, de hecho... O a ustedes se les hace muy difícil, luego de que hacen el diagnóstico, diseñar el pronóstico. No, porque la sociología, aunque diseña el diagnóstico, hay una frase muy conocida de Bertrand Russell, que dice, Russell dice, la economía es aquella ciencia que se encarga de estudiar cómo la gente realiza elecciones, cómo escoge cosas. Y la sociología es la ciencia que se encarga de establecer cómo la gente no tiene la mayoría de veces escogencias que hacer. O sea, que no son escogencias, son más elecciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si mañana yo quiero hacer una dieta alimenticia, y yo me propongo a caminar por las calles de Santo Domingo, voy a tener vallas que saben dónde los mercadólogos apuntan al paladar dominicano. Y eso va a hacerme ensalivar. Ahora, yo veo un hamburger, una valla de hamburger, y yo voy a responder de manera inconsciente a lo que ha sido la cultura que yo personifico. Esa cultura se trabajó desde la prima infancia. Esa prima infancia a su vez activa de manera biológica, eso es cuando lo social se vuelve biológico, activa los mecanismos de ensalivarnos, ¿no? Del gusto. Y entonces ahí se crea una situación compleja porque eso está, o sea, la cultura va más rápido que mi propia voluntad. Entonces, cuando el sociólogo establece mecanismos de diagnóstico, sabe que determinadas políticas pueden no cumplir con eso. De hecho, aquí se ha hablado mucho en República Dominicana de que este es el país mejor diagnosticado. Mi diagnóstico de ese diagnóstico es que aquí hay un gran déficit sociológico en las esferas de poder, en las políticas públicas. Acuérdate que la inmensa mayoría de políticas públicas aquí se deciden o por juristas o por economistas. Así es. Y ambos tienen un zócalo epistemológico igual, que es el individualismo metodológico, es decir, que se parte de que un individuo parte de cero, cuando la sociología ya ha venido a dar de que ese individuo tiene historias. Pero además suelen pertenecer a un mismo renglón socioeconómico, lo que hace que usualmente lo que hemos denominado en sociología y antropología el etnocentrismo de clase, es decir, que tú exportas hacia el mundo tus propias categorías de concebir el mundo. Y eso hace que muchas veces hay políticas públicas lindísimas, políticas públicas sumamente bien intencionadas, que trabajan una media verdad, pero que la otra verdad se queda sin poder sostenerse en el tiempo y sin poder realizar los objetivos planteados desde un primer momento, porque los primeros objetivos con los cuales se planteó, y te voy a dar un ejemplo concreto de eso ahora, parten de una equivocación. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una estrategia que estuvo llamada a marcar las directrices de ruta de hacia dónde este país iba. Pero el diagnóstico de esa Estrategia Nacional de Desarrollo no necesariamente partía de donde partimos nosotros como dominicanos. No, claro. Es decir, por ejemplo, nunca se habló en esa Estrategia Nacional de Desarrollo de que partimos de una transición truncada, una transición en la cual muchísimos elementos de esa cultura autoritaria de 31 años, concentración de poder, autoritarismo de Estado y culto a la personalidad, pues migraron hacia eso que íbamos a considerar como transición. Y dimos por dado de que esa transición ya había sido completada. Entonces los sociólogos somos más cautos a la hora de, por ejemplo, llamarle a lo que estamos viviendo actualmente democracia. Porque, muy bien, salimos de una dictadura.
no vivimos en dictadura. Ahora, vivimos realmente en un lugar donde la gente tiene el poder de decidir en su localidad o en forma organizada, más allá de la clase dirigente, que es la que convoca cada 4 años a una mera cita que ni siquiera tiene elementos constitutivos por los cuales tú puedas construir un contrato electoral que forme parte esencial del mandato político que van a recibir los nuevos elegidos. Eso no está. El contrato político nacional está reducido a una valla, a una cara, a un rostro y quizás a un carisma o a la salida coyuntural de quien está en el poder para quien venga y lo suceda pueda entonces construir tal vez algo diferente. Entonces es muy frágil, desde lo cual el Estado dominicano construye sus políticas públicas, lamentablemente. Oye, lo que tú estás diciendo es tan real y es una verdad lapidaria, diría yo, que cuando tú lees transversalmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, tú llegas a la conclusión de que parecería que eso se diseñó para otro país. Honestamente hablando te lo digo. No, y además, fíjate, la Estrategia Nacional de Desarrollo no tiene mecanismos para la participación de la gente en la construcción de su propia historia. No, claro que no. Parece un relato de tecnócratas donde van y le dicen al pueblo lo que tienen que hacer, sin incluso decírselo, porque no hay medio de cómo comunicarlo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarnos sin tú hacer que la gente sea partícipe y ni siquiera conocedora de esa historia que se está tratando de levantar? Pero yo comienzo a entender por qué a los políticos no les gusta escuchar a los sociólogos. Porque es que, oye, por ejemplo, tú sabes que el modelo de Estado cambió con la Constitución del 2010. De liberal a social. Pero, Trascendental paso. pero la gente no entiende lo que es eso. Tú sabes que en la Constitución, bueno, se establecieron los principios, los derechos, e inclusive se diseñaron las herramientas que lo iban a garantizar. Pero sucede que hace 15 años ya que se proclamó esa Constitución. No hemos aprobado una de las leyes que puede real y efectivamente a esas herramientas reglamentar. Por ejemplo, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa. Nada de eso el Congreso ha aprobado. Es decir, que nosotros vivimos todavía en el Estado liberal. No, y te voy a decir algo, que las estadísticas lamentablemente primeras así oficiales no hablan de ello. Nosotros tuvimos una abstención de 55% en las últimas elecciones. Esa abstención no lo dice todo, porque dentro de ese otro 45% que sí votó, hay que ver cuántos votaron de manera consciente, cuántos votaron por obligación, cuántos votaron no en modo automático para prevenir cualquier tipo. Y te estoy hablando de elementos que pude conversar con mis estudiantes, que son aquellas fuentes de información, porque son estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, son estudiantes que vienen de los barrios, es la clase, vamos a decirlo así, privilegiada de los barrios que puede financiarse, terminar la escuela y acudir a una universidad, es decir, emprender un proyecto universitario. Y ellos son informantes, valiosísimos, de lo que piensa, siente y actúa y hace el barrio. Y ellos me informan constantemente. Y esos son muchachos, reitero, privilegiados. Son la élite de esos espacios de cocción de la vida de las mayorías de este país. Y esos muchachos me hablan a mí. Me hablan y me dicen los niveles de distancia que tienen ellos con la clase política y con la cosa pública en general. Primero, no leen noticias. No le interesa. Y le pregunto, ¿por qué no le interesa? No le interesa porque no habla de mis problemas. Claro. Hay aquel dicho famoso, un 27 de febrero, días después, ¿vieron la locución, presidente? Me dice, no. ¿Y por qué? Bueno, porque yo estoy aquí planchando, está mi papá que está desempleado, mi mamá que está trabajando. Entonces yo veo que hay una distancia entre el discurso oficial de las clases dirigentes y la realidad de mi casa. Claro. Y eso que tú dices, de que el poder muchas veces no le gusta escuchar mucho a los sociólogos. No le gusta. Porque no le gusta. De muchas maneras me ha tocado acompañar procesos directivos. Y yo le digo a esos amigos, digo, hay que hablar, la gente apreciaría mucho que se hablen también de las malas noticias. Porque del momento en que tú hablas de cómo está la cosa, ellos conectan inmediatamente. Es decir, el acto fundador de conexión es tú generar empatía reconociendo lo que el otro vive. Pero si tú inicias con una
una carabina de buenas noticias cuando ese espectador ciudadano no la tiene, no las ha vivido, no las conoce. Tú estás hablándole de un mundo al cual él no entra, ni es audible para él. Y ahí comienza realmente el divorcio entre la gente y su clase dirigente. Y por eso, cuando me ha tocado acompañar procesos de comunicación, siempre sugiero que lo primero es conectar con las personas y con sus vicisitudes. Ese es el primer acto de responsabilidad política de una institución. Reconocer que mi responsabilidad no está siendo llevada a cabo como debería ser y que yo soy consciente de eso. Qué bien. Ahora, tú sabes que nosotros tenemos un modelo político que se instaló desde hace décadas, este clientelismo, que propicia muchas veces la miseria, la ignorancia, bueno, todo lo que tú y yo hemos estado viendo, desde la universidad, en fin. Pero hemos visto como que ese modelo clientelista ha dado un ligero giro a esa visión ahora asistencialista, digamos así. ¿Cómo tú valoras eso, real y efectivamente? Mira, el pueblo dominicano es extremadamente inteligente y sabe que los tours, los safaris que se inician en zafra electoral van directamente con un interés puntual de parte de la oferta. Y la demanda democrática lo sabe. Es decir, el pueblo sabe, es un pueblo curtido en mucho tiempo de campañas. Entonces sabe que esos 500 pesos de la gasolina del motor le resuelven una caravana, pero también le financian 2 tours de un motoconcho en una ruta. Esa valla, que probablemente prevalecerá después de las elecciones, va a sobrevivir, le servirá para cubrir el zinc que tiene muchos hoyos de su casa. Entonces, el dominicano sabe muy bien y ha comprado el discurso, pero lo ha comprado no porque le guste el asistencialismo, sino sencillamente porque sabe que más allá del asistencialismo hay muy poco. Claro. Y entonces, a la franca, se limita a eso. Y por eso tiene otros tipos de manifestaciones, que son manifestaciones como por ejemplo el teteo, que yo le he llamado el meeting del siglo XXI, porque es la necesidad de congregarse, y el teteo surgió como una especie de forma de protesta ante las medidas que en el COVID se anunciaban de restricción en los espacios públicos. Pero es tal el nivel de insatisfacción y de rebeldía de la gente que el teteo se convirtió en un acto de protesta contra precisamente cualquier medida que viene desde esas instancias que el barrio considera represivas, como son hoy la mayoría de funciones de las fuerzas del orden, que en lugar de ser de promoción de la paz, más bien entran dentro de una dinámica securitaria, como le dirían, ¿no? Es decir, que solamente buscan la seguridad pública desde una única perspectiva. Cuando se habla de seguridad ciudadana, un sociólogo no ve que tú salgas a la calle y punto. La seguridad ciudadana quiere decir que dentro del concepto de los ciudadanos, dentro de esa calidad y condición hay derechos. Y hay derechos que no se reducen a vivir, no, sino que se reducen, que amplían el espectro de tu poder tener la misma dignidad, la misma aplicación de la ley, etcétera, cuando sabemos que lamentablemente la aplicación de la ley en este país tiene geometría variable, de acuerdo al territorio en el que vivas. Claro. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Juan Miguel, entonces, luego de este introito, vamos entonces al programa. Frente a todo esto, o sea, este descontento con las élites políticas, en fin, la propia situación de los regímenes democráticos, que muchos sectores perciben que están en decadencia. ¿Qué rol pueden jugar los órganos de fiscalización y control en situaciones como esta?
de amparo a la ciudadanía? Definitivamente que sí. Estamos hablando con el sociólogo. Sí, mira, toda mi vida universitaria como estudiante, yo vivía enamorado del rol que jugaba en el seno de la sociedad francesa la Cour des Comptes, la Cámara de ¿Qué es Cuentas la Cámara de francesa. Cuentas? Es la institución de más prestigio dentro de la ciudadanía, porque es una institución creada desde hace mucho tiempo y que ha mantenido un discurso más allá de las tendencias partidarias en los que el juego político se entraba. Es decir, cuando tú te vas, por ejemplo, a un barrio, tú ves que hoy hasta las juntas de vecinos han sido permeadas por la politiquería. Que todo lo ha invadido. Exactamente. Hasta los colegios gremiales. Todo. Todo. Absolutamente todo. La misma universidad, la así UAS, mismo, por todo, supuesto. todo. Entonces, cuando tú ves eso, te es difícil reconstituir la vuelta de la gente a su interés por la cosa pública, porque sufre decepciones, sufre frustraciones y se va alejando, como decía al inicio de la conversación. Ese alejamiento solamente puede volver si tú tienes una instancia extrapoder, literalmente, más allá de los poderes públicos instituidos usuales, que pueda hablarle a la ciudadanía desde los principios que ellos están esperando y que por suerte coinciden con los principios constitucionales. Por ejemplo, el derecho de la igualdad en un país tan desigual como este, el derecho de la dignidad, el derecho del Estado como ente protector de la persona y de la comunidad, ¿no? Todos esos elementos están ahí. Ese Estado social, es decir, que empieza por lo social el Estado. No termina por lo social, empieza por lo social. Donde lo primero es la persona. Exactamente, es la protección. Claro. Así como en el derecho prevalece la protección de la persona a la condena del acusado, ¿verdad? Cuando hay dilemas de este tipo. Asimismo, el Estado, dentro de su oficio, tiene que tener el interés general, el bien común, por encima de todas las cosas. Entonces, la Cámara de Cuentas, por ejemplo, en Francia, tiene ese elemento, que es una institución ciudadana. De hecho, todas sus comunicaciones son a la ciudadanía, están dirigidas a la ciudadanía. Y cada informe de la Cámara de Cuentas, más allá de los informes concretos, porque allá hay un informe que se hace general, se habla, por ejemplo, de no solamente si hubo dolo o no en las instituciones, es si la inversión pública está siendo invertida, valga la aclaración. De manera correcta. De manera correcta, de acuerdo a los principios, por ejemplo, de libertad, igualdad, fraternidad, de acuerdo a los principios de equidad. Por ejemplo, imagínate que tengamos esa visión, que algún día la tendremos, ¿eh? No, y ya por suerte, Y ya se la comienza a ley trabajar. 1824 Claro, garantiza eso. establece el principio de rentabilidad social Por supuesto. a la hora de auditar las finanzas públicas. Claro. Por ejemplo, todos estos planes de asistencia social, real y efectivamente tiene un impacto que esté beneficiando a la ciudadanía. Ese es un punto. Sí, no, y muchos otros elementos, muchas políticas que no necesariamente, porque tú puedes, lo lícito, lo legal, no necesariamente responde a lo legítimo. Definitivamente. Entonces es un llamado para volver a la legitimidad de la acción pública. Es llamar a la legalidad, interpelarla, mirar cuando esa legalidad ha sido transgredida, pero es sobre todo retraer esa legalidad a la legitimidad, que es lo que debería preceder la función pública, es decir, la función del Estado. Y esa legitimidad es un recordatorio, porque decíamos otra vez, nuevamente, que porque lamentablemente en nuestro país las autoridades elegidas a través de las urnas no tienen cómo rendir cuentas de su oferta electoral, porque oferta electoral no ha habido más allá de rostros y personas, es una manera en la cual las finanzas públicas pueden ser un medio de realizar juicios políticos a determinadas gestiones públicas que implican dinero de la gente. Es decir, cuando tú analizas, por ejemplo, a partir de un costo de oportunidad, qué se está haciendo aquí en relación a qué se está haciendo allá, tú estás hablando de
una acción en la cual el dinero público, por un principio de optimización, tiene que priorizar ciertas poblaciones, tiene que priorizar dentro de esas poblaciones ciertas situaciones, y por supuesto, todo eso no puede partir únicamente de una visión general. Tiene también que haber un diagnóstico para que las políticas públicas partan de decir, bueno, un informe no puede únicamente concentrarse en el gasto. Tiene que involucrar si dentro de ese gasto la población que fue atendida no necesitaba otras cosas antes de lo que se está invirtiendo ahí. Es decir, que es un elemento que complejiza la forma de auditar la democracia dentro de sus funciones esenciales, que es cuidar, proteger y acompañar a la gente. Ahora, es increíble lo que tú estás planteando, porque muchas veces la gente quizás desconoce que la visión dentro de un Estado social y democrático de derecho de la democracia hoy en día es que no solamente se construye sobre la base de la participación política, desde una función pública, sino también que hay un componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en todos estos procesos de construcción de esa democracia. Y sí me preocupa, al igual que tú, de cómo esta apatía de la ciudadanía muchas veces le abre la puerta a la mediocridad también en los asuntos públicos. Esto es muy serio lo que tú estás diciendo. Yo creo que... Digo, muy duro, es sí, feo claro, lo que yo estoy diciendo, pero es lo que veo. Y eso, si nos vamos ya a un marco de análisis un poquito economicista, eso tiene que ser a la Keynes, eso tiene que ser una oferta inducida. Eso tiene que venir a través de un relanzamiento de lo que Keynes llamaba sus trabajos públicos, tiene que venir por parte de voces oficiales, es decir, de voces legítimas. Y es ahí donde entra la voz de la Cámara de Cuentas, como una voz legitimada, porque es un poder instituido, pero que tiene la capacidad de, hasta el Banco Central, poder llevar a cabo auditorías. Es decir, no hay institución alguna que esté por debajo de la Cámara de Cuentas. Y eso hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. Es decir, no hay institución que esté, ni figura del Estado, que esté por encima del bien y el mal, ante la Cámara de Cuentas. Y es precisamente volver a la legitimidad de las leyes, volver a los valores republicanos, volver a los fundamentos constitucionales en los que están regidas las leyes y las normas de convivencia de este país, aquellas que van a devolverle, y lo digo por la experiencia que se ha tenido a nivel de las cámaras de cuentas a nivel internacional, volver a tener un ejercicio dentro del cual la gente se sienta identificada con que hay figuras oficiales del Estado que están pendientes, más allá de la partidocracia, de lo que es el dinero público, la calidad del gasto y sobre todo la legitimidad de ese gasto respondiendo a las necesidades coyunturales, estructurales o históricas de ese pueblo que hoy padece y que espera alivio y manto dentro de su incertidumbre y dentro de su vulnerabilidad. Ahora, tú sabes que hay uno que administra y otro que controla al administrador, dentro de lo que es la estructura del Estado. Pero ciertamente la Cámara de Cuentas, en las últimas décadas, la verdad es que su imagen se deterioró hasta tal punto de que la sociedad le perdió la fe a esa institución. Y la propia clase política y quienes administraban recursos no respetaban eso. Esa es la realidad de todo esto. A veces a uno se le olvida de que ese es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que es una institución seria, muy seria y muy poderosa. Muy poderosa. ¿Qué se está haciendo como para poder recuperar esa imagen que debe de tener una institución del calibre de ese órgano? Y quiero partir desde la escuela que tú estás dirigiendo, que a mí me consta que se está haciendo un trabajo monumental, sobre todo porque le está cambiando la visión, inclusive a la propia institución, de cuáles son sus atribuciones. No porque lo diga la ley, porque la ley anterior decía muchas cosas que nunca se implementaron, sino partiendo de esta modificación que se hizo, que nosotros participamos y tú lo sabes, que salió una muy buena ley,
que puede contribuir a que esa imagen se mejore si se implementa la ley conforme a lo que ella establece. Pero tú sabes que las instituciones ni se escriben ni se dicen, se construyen. Claro. ¿Qué se está haciendo? Mira, desde la Escuela Nacional de Cuentas hemos asumido la perspectiva... Oye, yo sí me alegro que tú estés ahí. Honestamente hablando te lo digo. Muchas gracias. No solamente por tu visión académica, sino por lo claro que tú siempre has tenido lo que es la función de un órgano de esa naturaleza. Mira... O sea, tú vienes de una escuela. Sí, sí, así es. Y por coincidencia de la vida, una escuela, bueno, en los años de estudio siempre me fascinó. Claro, a mí me consta. Y bueno, y ahora coincide esta situación. Mira, desde la Escuela Nacional de Cuentas estamos adoptando los dos ejes desde los cuales, los tres ejes desde los cuales una instancia académica puede funcionar y servirle a la sociedad y a su entorno. Esta era la de la investigación, porque para nosotros consolidar, importar esas nuevas prácticas que esa nueva ley implica con criterios como por ejemplo el de eficiencia, eficacia, economía, el criterio de rentabilidad social, el criterio medioambiental, como criterios desde los cuales juzgar la acción del gasto público. Necesita, por supuesto, nuevos mecanismos en la auditoría y nuevos auditores. Entonces, nosotros tenemos que partir, antes de la formación, de establecer los lugares, los espacios, las dinámicas, las condiciones de vida, las dimensiones de la vida del dominicano que necesitan, por omisión o por acción, ser reevaluada su implicación del dinero público en esa calidad de vida. Por ejemplo, la política funeraria o mortuoria de los dominicanos. Los dominicanos se están enterrando con dignidad. No. Más allá de establecer un funeral como se pueda, con 2 sillas de guano en la sala de una casa que se está cayendo. Tiene esa familia pobre dominicana, empobrecida, tiene las condiciones de poder enterrar en dignidad, más allá de buscar un SAN, una juntadera de dinero coyuntural, no la tiene. Entonces, esa acción implica una acción desde la cual los presupuestos municipales tengan que mirar esa acción. Es decir, es transformar, ir mirando lo biológico y transformándolo en biográfico. Y ver qué tanto de esa biografía del pueblo dominicano, desde sus diferentes estratos y necesidades históricas, está siendo atendida o no, y aquella que está atendida cómo, por parte de la acción pública y el dinero que sufraga esa acción. Entonces, esos son elementos que no necesariamente se ven en una auditoría. No. Porque eso tiene primero que partir de un diagnóstico exhaustivo. Y diseñar las políticas también. Exactamente. A partir de ahí se mira los silencios, las omisiones y las inobservancias que tiene la clase política sobre la vida de los dominicanos. Eso es lo primero. Y entonces nosotros, en el transcurso de lo que hemos planificado, es que, por ejemplo, en la primera vinculación a nivel de investigación es trabajar el tema de la desigualdad. Como la desigualdad lacera la convivencia y lacera los derechos fundamentales de la gente. A partir de la desigualdad en la escuela, la desigualdad en el mercado laboral, la desigualdad en la atención sanitaria, por ejemplo, para sensibilizar, y en los servicios públicos, para sensibilizar a los poderes públicos de que el dinero público no está atacando ese problema de la desigualdad, que no es un resabio sociológico y mucho menos de una persona con sensibilidad a la izquierda del corazón. Es sencillamente un elemento que está en la Constitución y que la Constitución condena. En su artículo 39 taxativamente condena la desigualdad. Entonces, luego de eso está, por supuesto, la parte de formación. Y esa formación se divide en dos. Es una formación que tiene que ver con todos los elementos modernos, por ejemplo, la incorporación de diferentes tipos de certificaciones, de estrategias en los que, por ejemplo, la auditoría forense, tanto a nivel informática como a nivel financiera, que de nuevo tiene el ámbito internacional que podría incorporar al equipo de auditores a las diferentes áreas sustantivas, que no es solamente la auditoría, también está el análisis fiscal y presupuestario, está el control social y está la declaración jurada de bienes.
de los funcionarios públicos, es decir, cómo nosotros podemos incorporar esa modernidad que se ha establecido a nivel internacional dentro de los parámetros de la Cámara de Cuentas Dominicana. Y por último está la formación ciudadana, que es la divulgación, es decir, ese ejercicio de extensión, porque necesitamos legitimidad, necesitamos que la gente se involucre en los procesos, no solamente porque hay una unidad de control social, y eso ya implicaría a su vez una participación de la gente. Que dicho sea de paso, comenzó a funcionar, ¿eh? Claro. Eso está funcionando. Así es, y ya se ha habilitado incluso la herramienta del ojo ciudadano, donde la ciudadanía puede justamente participar e incluso por iniciativa propia, de manera incluso anónima, puede alertar a la Cámara de Cuentas sobre diferentes usos no tal vez ideales que se estén haciendo en su comunidad con el dinero público. Sí, nosotros hemos sido inclusive veedores de ese proceso interno que se está llevando a lo interno de la institución. Ahora, yo la verdad es que yo estoy esperanzado y te voy a decir por qué. Nosotros desde la Fundación hemos trabajado desde la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura. Antes del 97 no había escuela, los jueces no se formaban. Y hemos visto que ha habido un avance. Es verdad que el Poder Judicial sigue teniendo sus deficiencias, pero en cuanto a lo que tiene que ver con los niveles de la formación de sus miembros, nada que ver con décadas atrás. Lo mismo ha pasado, me ha tocado trabajar con la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sí. Los niveles de formación del Ministerio Público hoy no son los niveles de formación de los de antes de 2000, pero para nada. Me ha tocado trabajar con el IPE, que es la Escuela de Formación de los Policías, que la estamos reformando durante este proceso. Y uno va viendo que realmente eso tiene un impacto en cuanto a quienes conforman la institución. Ahora bien, tú sabes también que para que las instituciones evolucionen, que yo tenemos que ser moderados, ¿verdad? Porque estamos apostando, no estamos pidiendo que se viva un proceso de resurrección, sino un proceso de evolución, transformación, modernización. Tú sabes que para que se den ese tipo de procesos también tiene que haber una voluntad. Tiene que haber una voluntad. Si no hay esa voluntad es muy difícil, o es más difícil que el proceso se dé. ¿Tú has sentido, por ejemplo, que real y efectivamente hay esa voluntad para que se dé ese paso? Sí, por suerte tenemos esa voluntad. Hay esa voluntad. Y hay una... Pero desde la cúpula. Desde la cúpula. Bueno, la presidenta de la Cámara de Cuentas es una académica, para empezar. Por supuesto, eso es lo que te iba a decir. Para empezar, ella no se puede equivocar. No, al punto, Servio Tulio, que dentro de la reorganización de este nuevo pleno, bajo la presidencia de doña Emma, se ha estructurado un nuevo reglamento. Y dentro de ese nuevo reglamento se ha incorporado la escuela como área sustantiva de la Cámara. Es decir, antes eran 4 áreas, ¿no? Que estaba fundamentada por auditoría, control social, declaración jurada y análisis fiscal y presupuestario. Ahora la Escuela Nacional de Cuentas es un área sustantiva de la Cámara. Y eso es precisamente, no solamente por esa sensibilidad hacia lo académico de doña Emma y del equipo que conforma los otros 4 miembros, con el señor Tamares, como vicepresidente, sino también esa voluntad política de poder modernizar desde no solamente herramientas tecnocráticas, sino también extender la función política necesaria que debe cumplir, según lo estipulado, la Cámara. Ahora, tú sabes que las leyes son hipótesis de trabajo. Cuando aprobamos la ley de la Cámara de Cuentas en el 2000, yo era el consultor jurídico del Congreso, yo lo que es la vida, pero es que yo tengo una fijación con esa institución. Y me tocó trabajar en todo lo que fue esta última reforma. Es increíble, pero tenemos 1 hora tú y yo hablando y nos quedan 2 minutos. Esta nueva reforma, ¿qué es lo que realmente le aporta a la Cámara de Cuentas? Mire, la forma primero, mejores mecanismos de gobernanza.
Y eso se ha visto, Totalmente. no solamente por lo que aporta, sino también porque han habido dinámicas y estrategias que han hecho posible y viable un pleno que actúa con fluidez, que actúa con decisión y que actúa con mucho profesionalismo interdisciplinario. Hay abogados, hay contables, hay especialistas en presupuestos, hay personas que vienen de diferentes esferas, de diferentes trayectorias, y que conforman un universo, un cosmos, que va viendo todos los elementos que una auditoría puede generar, puede establecer. Es decir, gente que viene del sector privado, gente que tiene experiencia en lo público, en lo asociativo, que viene del derecho, etc. Entonces, todos esos elementos es esencialmente en la aplicación de ese trabajo. Porque como tú dices, es una hipótesis de trabajo. Sí, es una hipótesis. Entonces, está la acción y la voluntad política, pero sobre todo la estrategia. Porque, como decía un gran filósofo, los procesos de cambio son hijos del rigor antes de ser compañeros de los sueños. Y son dolorosos. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, ese rigor tiene que estar planteado de una manera lógica, de una manera política, y yo diría hasta atrevida. Porque estamos hablando, como tú decías, de una acción que a la clase política no le gusta mucho, que es la rendición de cuentas. No, y a nadie le gusta que lo sometan al orden. Exacto. El ser humano es muy complicado. Y lo otro que te iba a decir es que esa transformación, desde el momento en que la Cámara de Cuentas pasa de ser una especie ante la opinión pública de preludio del PEPCA a ser una institución ciudadana, ya habrá dado un cambio fundamental y trascendente. Y yo felicito a la Cámara de Cuentas porque es que la gente también tenía la impresión de que la Cámara de Cuentas solo servía, digámoslo así, para estar persiguiendo gente, cuando esa no es la principal función de la bendita Cámara de Cuentas. Y te voy a decir, cuando tú argumentabas sobre la ley, ese concepto de rentabilidad social es el concepto clave, porque es darle a la Cámara de Cuentas la posibilidad de una manera elegante e institucional de intervenir de una manera absolutamente legal y legítima dentro del debate público. Así es. Porque es decirle a los dominicanos qué y cómo se está invirtiendo el dinero público y cómo eso está o no honrando los principios normativos de la República. La República como figura de amparo de los más vulnerables y de dignidad de todos, de aplicación universal de los derechos y sobre todo del principio de equidad ante una sociedad con tantos lastres que arrastramos desde hace tanto tiempo. Juan Miguel, en nombre de la Fundación, de verdad te agradezco el que en esta ocasión tú hayas correspondido a este conversatorio, porque este es un programa que va a arrojar muchas luces en honor a la verdad. Y también mucho optimismo porque lo que yo veo es que ya hay un punto de partida hacia el cambio de una institución que real y efectivamente había perdido totalmente la credibilidad. Y estamos viendo que se comienzan a dar los pasos para que la Cámara de Cuentas realmente se transforme en lo que desde la Constitución el constituyente entendió que debía de ser. Así que gracias. Gracias a ti por la invitación y a tus órdenes siempre. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.